Good afternoon, Victor. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, how are? Good afternoon, let's see. So in 2 minutes we begin. We begin in 2 minutes because today this is an important class about simple past. Good afternoon, let's see. Good afternoon, how are? Good afternoon, Licenciado Cuevas. Good afternoon. Here we are. Here we are. Good afternoon, teacher. Okay, 2 more minutes. 2 more minutes. 2 minutos más. Iniciamos with our first class. This grammar part about the simple past tense of was where. Vamos a iniciar, como les había dicho en el día de ayer, con relación al was where. Was where, the simple past tense. And on Friday, we're going to complete this part about the simple past tense. Vamos a trabajar la primera parte, lo que es del pasado simple. Y el próximo viernes, si Dios lo permite, entonces terminamos esa parte. To cover the whole part about simple past tense. Cubrir esta parte con respecto al pasado simple. Remember, was where, el verbo to be, el pasado was where. How to make questions with the auxiliary did, cómo hacer preguntas con el auxiliar did. How to make affirmative and negative statements in simple past tense, cómo hacer oraciones afirmativas y negativas en pasado simple. So, these are the most important things that we're going to learn. So, lo que vamos a aprender en esta semana. Let's go. Remember to watch all the videos in the grammar spot. Recuerden observar los videos en el punto gramatical. You have all the videos there. Tienen todos los videos ahí. And at the end of the video, y al final del video, también tienen lo que es los verbos irregulares más usados. The most used irregular verbs, los verbos irregulares más usados. Okay, hold on. Okay, 1 minute, un minuto más. I'm giving time to those people who join us. 1 minute. Remember to work on time. Recuerden
ir trabajando a tiempo los ejercicios. Okay, Xiomara is coming here. Okay. So guys, let's begin one more time. One more time. Welcome to your English class. This is your English teacher Nehemiah Severino. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes a su clase de inglés virtual con su profesor Nehemías Severino. So here we are. We're on the road. We're on the road. Estamos en el camino. We're on the road. So pay attention, guys. Pay attention to this explanation. Preste mucha atención a estas explicaciones. Pay attention to this explanation. The first part is was weird. Was weird. Was and weird. Was and weird. Was means, was significa era o estaba. Was. Escuche bien esto, Víctor. Was, era o estaba. Xiomara, weird means, weird significa eras, estabas, eran, estaban, éramos y estábamos. Wow, t-shirt. But that word has all those meanings. Esta palabra, el pasado luego tuve tiene todos esos significados. Eras, estabas, eran, estaban, éramos, estábamos. Sí, este word que está aquí va a tomar el significado de cada una de estas palabras según el pronombre que vayamos a utilizar. So we have here was, was era o estaba. I use was, pay attention guys, I use was with the pronouns I, she, it, and he. O sea, yo utilizo el was, que significa era o estaba, con los pronombres I. Recuérdense que los pronombres personales son aquellos que sustituyen a los nombres propios. I was, yo era o yo estaba. Why? Because remember guys, the verb to be has two meanings. El verbo to be tiene dos significados. Do not forget that. No olviden eso. El verbo to be significa ser o estar. Y estamos trabajando con el pasado de ese verbo to be, que son dos. Was, que significa era o estaba, y were, estas palabras que están aquí. I was, yo era, yo estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era o eso estaba. He was, él era, él estaba. So this is, especially we use, pay attention to this part guys, because we use was, especially with these personal subjects. I, she, it, he. I was, she was, it was, he was. And we can make affirmative and negative statements, especially with this structure. So examples. I want you right now, please. Darielis, color. Darielis, could you please read this example? Darielis, ¿me podrá leer estos ejemplos, por favor, en inglés? The first one and second one, el primero y el segundo. Darielis, are you there, Darielis? Okay, let's go. Victor, can you please read these examples? ¿Puede leer, Victor, estos ejemplos? Yes, okay. Teacher. I was a doctor. Excellent. I was in New York. Excellent. I like that, Victor. Very good. Congratulations. I was a doctor. Sorry, teacher. Okay. El micrófono no me quería abrir. Ah, perfecto. Ya para cuando la próxima oportunidad va usted. Thank you, the realist. So in this case, thank you, Victor. I was a doctor. I was in New York. I was a doctor. Yo era un doctor. O sea, yo era. Usualmente utilizamos el was de era cuando nosotros anteriormente desempeñamos una función. Algo que éramos, una función. I was a doctor. Yo era un doctor. I was a teacher. Yo era un profesor. I was a supervisor. I was a supervisor. Yo era un supervisor. Era. Significa era, como le estoy diciendo aquí, es cuando usted desempeñaba algo, un oficio, profesión, ocupación. I was a doctor. I was in New York. Yo estaba en Nueva York. Por eso es que significa, miren, el was significa era o estaba. Estaba es when we're talking about a place. Estaba cuando estamos hablando de algún lugar. Vean esto, un lugar. Yo estaba, I was in New York, yo estaba en Nueva York. I was in Santo Domingo, yo estaba en Santo Domingo. I was in Boca Chica, yo estaba en Boca Chica. I was at the supermarket, yo estaba en el supermercado. So,
In this case, you're going to use was depending on the circumstances. Usted va a utilizar el was como era o estaba, dependiendo de la circunstancia. Si usted quiere decir algo, como les dije hace un momentito, un oficio que usted desempeñaba, oficio, profesión, el was. Si quiere hablar de un lugar donde estaba, el mismo was, but with another meaning. El mismo was, pero con otro significado de estaba. I was a doctor. I was in New York. So the next one, the realities. Could you please read the realities? The next example, please. Yes. He was a bus driver. Ajá. No, aquí here. Aquí, la segunda. Ah, okay. She was my boss. Okay, the next one. She was in the supermarket. Excellent. The realities. Very good. Thank you very much. She was my boss and she was in the supermarket. Ella era mi jefa o mi jefe. Mira, ella era mi jefe o jefa. She was my boss. She was my friend. Ella era mi amiga. She was my classmate. Classmate significa compañero, compañera de clases. She was my classmate. She was my colleague. Ella era mi colega. She was my co-worker. Ella era mi compañera de trabajo. She was my girlfriend. Exactly. So very good. She was my girlfriend. Ella era mi novia. She was my wife. Ella era mi esposa. You see? So was. She was in the supermarket. Ella estaba en el supermercado. Why? In this case, because we're talking about, in this case, about a place. Teacher, ¿y cómo yo me doy cuenta cuando el was significa era y cuando significa estaba? Es sencillo. Ya cuando usted vea una ocupación o una relación, relationship, una relación que hubo con otra persona, pues nosotros utilizamos el was como era. Ahora, fácil de identificar el was como estaba cuando usted va a referirse de un lugar o alguien le habla de un lugar a usted. Por ejemplo, I was at the stadium. I was at the stadium. Cuando yo usted escucha la palabra the stadium, yo estaba en el estadio. I was at the beach. Yo estaba en la playa. I was at the church. Yo estaba en la iglesia. O sea, when we're talking about places, cuando estamos hablando de los lugares. Okay, Anokis. The next one, the next example, please. Hi, teacher. Yes, good afternoon. Okay, he was a bus driver. He was a bus driver. He was on the park. Excellent. That's right. He was a bus driver. He was a bus driver. Very good. And he was at the park. Él era un chofer. Míralo aquí. Hold on. Give me 5 seconds. Dame 5 segundos. Okay, thank you. Here we are. So in this case, guys, so he was a bus driver. He was at the park. So this is the way how we can use was and were. But there's something really important to understand, or there is something really important to identify when we're going to use was. The word was is used especially with the personal subjects I, she, it, and he. I was, she was, it was, he was. So we've got here, we have read, or you have read these examples using this part. Okay, let's go to the next slide. Let's move on the next slide. So more examples. We've got here more examples, but using in these circumstances the personal subject it. So we've got here it, the personal subject it. In this case, I want you, please, Howard. I want Howard to read, in this case, all of these example, Howard. Could you please read this example, Howard? What, teacher? To read these examples, please. Leer estos ejemplos. It was cold. Okay.
It was raining. It was good. It was great. It was hot. It was crowded. Crowded, exactly. Thank you very much. So we have here examples. The examples were using the personal subject it with was. It was cold. Thank you very much, Howard. It was cold. You see, in Spanish, it was cold. It was raining. Estaba lloviendo. It was good. Estaba bueno. O estaba bien. It was great. Estaba genial. So, especially you are making description about something. Usted está haciendo descripciones acerca de algo. Si usted se comió una paella, un locrito de pollo o un moro, quiere decir que estaba bueno, pues está bien. It was good. It was good or it was great. Estaba genial. For example, if you drank some chocolate, si usted vio algún chocolate, oh, it was hot. Estaba caliente. Or maybe you drank some tea, quizás usted bebió té. Oh, it was hot. Estaba caliente. It was crowded. It was crowded. Estaba lleno de gente. Crowded significa aglomeración, full de gente. It was crowded. So how to make questions? How to make questions with was were very easy, guys. We have here, it was cold. Let's take the first example to change or to convert it into questions. Miren, it was cold. Estaba frío. ¿Cómo yo puedo llevar la pregunta? Mire, es sencillo. Pongo was delante y luego pongo el it. It. So, was it cold? What is cold? ¿Estaba frío? Very easy, guys. Just invert the order. Guys. Solamente invertir el orden. It was cold. Estaba frío. Was it cold? Estaba frío. Affirmative. Yes, it was. Negative. No, it wasn't. For example, it was crowded. It was crowded. Estaba lleno de gente. Ahora, usted lo quiere convertir a pregunta. Was it crowded? Change the order. Solamente cambiar el orden. Was at the beginning and afterwards the personal subject. Was al principio, al inicio, y después el it. Was it crowded? Yes, it was. Or no, it wasn't. Any question, guys? ¿Alguna pregunta? Let's go. Any question? Let's move on. Teacher, Yes. one example. 3 hours ago, it was raining, hard raining. 3 hours ago. Yes, 3 hours ago it was raining. Yes, it's good. Yeah. Yes, Yeah. exactly. You can make these questions, this statement. Yes, very good, Anoki. That's right. Okay. Yes, thank you. Here we are. We were. So in this case, we use were. Vamos aquí en esta parte del word. Here, remember, we use was. Remember, we use was with the personal subjects I, she, it, and he. Recuerden que utilizamos el was con los pronombres I, she, it, and he. Oiga esto, Xiomara, Zaira, Victor, Litzy. Utilizamos el was con los pronombres I, she, he, it, and he. We use were. Utilizamos el word with the pronouns con los pronombres we, you, aquí dice singular, el you singular, que significa tú eras, tú estabas, you plural y el plural. And of course with they were. You see? So it's very important, guys, to distinguish with what personal subjects I must use was and I must use were. Es importante distinguir con cuáles pronombres personales utilizo was, que son con esto. Por eso que lo estoy haciendo recapitulando varias veces, rápidamente. Recordándole. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se confunden y utilizan el were para hacer oraciones con estos pronombres. No. For was, para was, I, she, it, he. I was, she was, it was. For were, para were, los pronombres we, you, and they. In this case, we were. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. So you see, that's good to know, that's good to learn by heart this. Miren, es importante conocer y aprender este significado. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Examples, let's see, examples. Let's go, Alejandra. Could you please read this example number one? Example number one, Alejandra.
Hello, Alejandra. Okay. Yeah, yeah, I'm here, I'm Yes, here. I Sorry for the know. delay. No, no problem. No problem. Alejandra, could you please read the first statements? Yeah, okay. We are custom coordination in 2012. Exactly. We were customs. Very good. Thank you, Alejandra. Thank you for your support. We were customs coordinators in 2012 or 2012. Exactly. Nosotros éramos coordinadores de aduanas en el 2012. O sea, usted ve, como le estaba diciendo, es el mismo procedimiento. Algún oficio, ocupación que desempeñamos anteriormente o algún tipo de relación de amistad o realmente matrimonial que teníamos con otra persona o alguna relación de trabajo con otra persona. You see, we were customs coordinators. So, number two, we were in Samaná. Nosotros estábamos en Samaná. You see? What is the difference? Aquí estamos hablando, miren, we were customs coordinators. Coordinadores de aduanas, customs coordinators. Coordinadores de aduanas. Eso era un oficio, una posición que nosotros desempeñábamos. ¿Cuándo? En el 2012. We were in Samaná. Aquí yo no puedo decir nosotros éramos en Samaná. Teacher, ¿por qué? No recuerden, mire. We were significa nosotros éramos, en este caso, de una ocupación, oficio o algo que yo desempeñaba o una relación en la cual sostenía con una persona, sea de amistad o familiar. Nosotros estábamos. Siempre esta parte va a significar nosotros estamos cuando se revela un lugar. Cuando se revela un lugar. En este caso, en Samaná. We were in Samaná. Nosotros estábamos en Samaná. You were, guys. You were. Let's go. Wake up, guys. Despierte. Vamos a recibir los conocimientos. Vamos arriba. You were. Tú eras o tú estabas. With singular, singular. Ustedes eran, ustedes estaban en plural. Dice, yo no entendía ahí. ¿Cómo usted me dice que you were significa tú eras, tú estabas en singular y ustedes eran, ustedes estaban en plural? ¿Qué pasó ahí? Explíqueme que no entiendo. Lo que pasa es lo siguiente. Recuerden que you significa tú. Tú, para la segunda persona en singular. Tú eras, tú estabas, pero recuerden que también significa ustedes. Cuando se está refiriendo, nos referimos a dos o más personas. Por eso es, so that's the reason we have here, tú eras, tú estabas en singular, ustedes eran, ustedes estaban en plural. So, licenciada Cuevas, let's go, please. Read the first example. Read the first example. Yes, teacher. Uh-huh. You were an English teacher. Excellent, thank you very much. Litzy Jimenez, Litzy. The second one, please. The second example. We were in Samaná. No, aquí, estamos aquí, debajo de esta. Perdón. Okay. You were. Excellent. That's right. Walkiria, my friend Walkiria. And the last one, Walkiria. You were in the airport. Excellent. Thank you. Wow, very good. Están pronunciando muy bien las palabras y las frases. Excelente. Eso me deja mucho que entender y desear. Excelente. Muy bien. You were an English teacher. Tú eras un profesor de inglés. You see? You were an English teacher. English teacher, an occupation. Profesor de inglés, una ocupación. You were friends. Ustedes eran amigos. Una relación de amistad, de lo que éramos. You were friends. You were in the airport. Tú estabas en el aeropuerto. The place, mire, ¿usted ve? Estabas. Aquí tenemos el lugar, donde. In the airport. Tú estabas en el aeropuerto. O ustedes estaban en el aeropuerto. ¿Por qué? Because remember, you means, you significa tú y ustedes. They were. Let's go, guys. Here we are. They were. Ellos eran, ellos estaban. También significa ellas. Recuerden que este pronombre de significa ellos y ellas. Ellos eran, ellas eran. Ellos estaban, ellas estaban. In this case, Xiomara Frias, could you please read the first example, Xiomara? Yes, teacher. They were my clients. Excellent. Good pronunciation. They were my clients. The next one, Jaskari. Number 2, please. Number 2. They are at the bank. Excellent, Jaskari. Excellent, very good. That's right. Thank you, Yeah. thank you, teacher. Calladita le tiró muy bien ahí, ¿eh? Hey.
Very good. Thank you. Yes, that's right. They were at the bank. Miren aquí. They were my clients. Ellos eran mis clientes. En este caso, my clients. Eso es realmente algo pasado. My clients, mis clientes. Ya es una relación que existía anteriormente, pero ya no más. They were my clients. Ellos eran mis clientes. They were at the bank. They were at the bank. Ellos estaban en el banco. They were at the bank. So in this case, we use were, estaban, because we're talking about the place. Ya en este caso, significa estaban porque estamos hablando del lugar, at the bank, en el banco. They were at the bank. Exactly. Thank you very much. We have here more examples. Tenemos aquí más ejemplos. Más ejemplos. Examples. Saida, let's go, Saida. Read this example, please. Hello, Saida. Excuse me, teacher. Yes, My phone. yes. Okay. Yeah, this one. I'm here. Yes. You are at the university. The next one, la próxima también. Only one. Then we were co-workers. Working in 99. 1999. Muy bien. 1999. The next one. Okay. The next one. They were in Madrid. Excellent. Thank you. They were in Madrid. Exactly. Thank you very much, Saida. Thank you. You see, we have here 3 examples. Continue the question. No Okay. problem. Yeah, thank you. Very good. So in this case, Teacher, yes. excuse me. One question. Yes. Co-workers or co-workers? Co-workers. Dice, co-workers. 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 Yes. Yo le he visto co-workers. Nunca lo había No, visto. yes, no, co-workers. ¿Y cómo te lo había visto, Anoki? Gracias, mi amor. Con la O de trabajo, co-workers. No, co-workers, no. Usted dice aquí, déjame yo ver una cosa aquí. Ahí mismo, co-workers, co-workers. Así que yo le he visto con la... Pero no O. Ya entiendo lo que usted dice, ok. Dice co-workers, exactly, sí. Yes, sí. Pensaba que usted me estaba diciendo de aquí la primera O. Yes, co-workers, that's right, yes. Co-workers. Thank you, Enoch. Yes, it was a mistake, a misunderstanding. Una error, yes. Era una descripción, exactly. Co-workers with O. Exactly, we were co-workers. You were at university. Tú estabas en la universidad. O ustedes estaban en la universidad. We were co-workers in 1999. Nosotros éramos compañeros de trabajo. Oigan esto, señores. Compañeros de trabajo. We were co-workers. We were co-workers in 1999. They were in Madrid. They were in Madrid. Ellos estaban en Madrid. You see? Different statements. Different personal subjects, but using the same simple past of the verb to be. Utilizando diferentes, aquí como lo estamos viendo, pronombres, pero utilizando el were. Questions. You were at university. Tú estabas en la universidad. Oración. Questions. Were you at the university? ¿Estabas tú en la universidad? ¿O tú estabas en la universidad? También se puede traducir. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, I was significa que sí, que yo estaba en la universidad. No, I wasn't. No, yo no estaba en la universidad. This is, or these are, yes, no questions. Estas son preguntas que se responden con un sí y con un no. Con un sí y con un no. In this case, the next one, they were in Madrid. Ellos estaban en Madrid. Were they in Madrid? ¿Estaban ellos en Madrid? Yes, they were. Yes, they were significa que sí que ellos estaban en Madrid. No, they weren't. No, they weren't. No, ellos no estaban. To make questions in simple past tense, especially using was, were, is very simple. Because the only thing you need to do is invert the order. Hacer preguntas.
en pasado simple con was y were es sencillo, es facilísimo, es as short as x is x, tan fácil como 2 y 2 son 4. ¿Por qué? Porque solamente es invertir el orden. Miren aquí, you were at university. Were you at university? O sea, estoy intercambiando lo que es la forma pasada del verbo con el pronombre. Were they? They were. Were they? Aquí, we were co-workers in 1999. Were we? Ponemos el were delante y el we después. And it's in question. Pay attention to this part, guys, because it's really important, this part. Esta parte es importante también. Pay attention. Presten atención. There was. There was. There was, there were. There was, there were. The difference between there was and there were. La diferencia entre there was and there were. Look. There was means, there was significa hubo o había. Pay attention, guys. Hubo o había. There was. And we use it for singular things. Lo utilizamos para oraciones de tipo singular. There was. Hubo o había, there was. Okay. And okay, could you please read the first example? Yes, teacher. There was a flight in the morning. Okay, very good. Darielis, could you please read the second statement? Yes. There was passenger. No conozco esa palabra. Okay, the passenger in the departure lounge. Repeat, in the departure lounge. In the departure lounge. Exactly, that's right. Very good. So we have here two statements. There was a flight in the morning, and there was a passenger in the departure lounge. Thank you, Dariela. Thank you very much. In this case, there was a flight in the morning. Hubo un vuelo en la mañana. O había un vuelo en la mañana. So in this case, we have here there was, and we have here an indefinite article. Tenemos there was, que significa o había, acompañado de un artículo indefinido. You see, miren, we are in the unit number 7, and we are working with indefinite articles. Estamos en la unidad número 7 y recuerden que vimos esto en la primera unidad, los artículos indefinidos. A, que significa un y una, y se utiliza cuando una palabra en inglés comienza en consonante, consonant, flight. Flight, vuelo, comienza con F, con F. There was a flight in the morning. There was a passenger in the departure lounge. Había un pasajero o un pasajero en la sala de espera. La sala de espera en aduana, en esa parte ahí. Había un pasajero. There was a passenger because we're talking about one thing. Estamos hablando de una cosa. There was a meeting today. Hubo una reunión o había una reunión hoy. There was one person in the video conference. There was one person in the video conference. Había una persona en la videoconferencia. There was one TV. Había una televisión. There was one chair. There was one chair. Porque también yo puedo cambiar este artículo indefinido a por el one, por uno. Or there was a chair. Había una silla. There was a computer. Había una computadora. There was a refrigerator. Había una nevera. There was a door. Había una puerta. You see? There was. How to make questions. How to make questions with that. ¿Cómo hacer preguntas? Mire, es sencillo. Estas, o sea, hacer oraciones con was y were, el pasado del verbo to be, que significa solo estar, es sencillo, señores. Hacer preguntas y hacer las oraciones afirmativas y negativas, y también de igual forma hacer las preguntas, porque lo único que usted tiene que hacer es invertir el orden. And this case is not exception, so you will do the same thing. Este no es la excepción. Let's go, porque es realmente lo mismo. Miren aquí, there was a flight in the morning. So let's go. Howard, could you please read this question, Howard? Yes, teacher. Was there a flight in the morning? In the morning. The answer, la respuesta. Yes, there was. No, there wasn't. Excellent, very good. You see, here in the first part is a statement. There was a flight in the morning. Was there a flight in the morning? ¿Había un vuelo en la tarde?
Yes, there was. Si yes, there was significa que sí, que había. Yes, there was. Sí, había. No, there wasn't. No, there wasn't. No había. No había. There wasn't. So in this case, there was a passenger in the departure lounge. In this case, let's see, Xiomara. Could you please read this part, Xiomara, this question and its answers? Was there a passenger in the departure lounge? Yes, there was. No, there was. Excellent. Very good. Wow. To tell the truth, for example, I liked. You're reading in this course, this part. Me ha encantado realmente la forma de la lectura que ustedes están haciendo esta tarde. Excelente. Was there a passenger in the departure lounge? Hubo, había, siempre hago énfasis en las definiciones. There was, hubo o había. Hago énfasis en esto porque en inglés, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero para que puedan entender inglés, una palabra puede significar o puede tener varios sinónimos. Teacher, ¿y cómo yo digo hubo en inglés? There was. Teacher, ¿y cómo se dice había en inglés? There was también. Entonces hay palabras, muchas palabras en inglés, la mayoría, que tienen varios sinónimos. Por ejemplo, way, W-A-Y, es la W-A-Y, way. Significa forma, camino. Oiga, forma, camino, destino. Entonces, muchas veces tienen similitudes en los sinónimos, pero significan muchas cosas. Eso es un ejemplo, pero la mayoría de las palabras son así, o por lo menos un alto porcentaje. Was there a passenger in the departure lounge? Hubo, había un pasajero en la sala de espera. Yes, there was. No, there wasn't. Very good. Any question about here, there was and there were? ¿Alguna pregunta with the first part of there was? ¿Alguna pregunta con respecto a eso, a there was? Any question? Okay. So let's move on to the next slide. In this case, okay, there were. Look here. In this case, there were. Okay, excellent. There were. I'm gonna read here. Lo dejé así incompleto para yo trabajarlo con ustedes aquí. Miren, there were. There were, hubo o había. No, teacher. Está mal lo que usted escribió. El que yo escribí. Que there were significa hubo o había. No es hubo, es hubieron. Permítame decirles, si piensan así, no se dice hubieron, está mal, En español, la palabra correcta es hubo. Teacher, ¿por qué eso en singular? Sí, se utiliza tanto para singular como en plural. Y permítame decirles que esa manera de hubieron lo utilizamos mucho. Algunas veces se me ha pasado y yo he escuchado también a políticos, empresarios, personas noticias diciendo eso. Hubieron muchas personas, ¿no? Se lo pueden buscar a toda confianza. A toda confianza en un diccionario o preguntar y no se dice hubo. Hubieron muchas personas en la playa. No, hubo muchas personas en la playa. Teacher, pero suena raro así, por eso así que se dice. Había, el plural, había. Hubo o había. This part, in this case, here it's the plural. Aquí, esta parte es el singular, there was. And there were is the plural. Hubo o había. So in this case, let's see. Yaskari, could you please read this example? Me pone este ejemplo, Yaskari, there were. There were 2 flights in the morning. In the morning, exactly. Very good, Yaskari. There were 2 flights in the morning. Thank you. Victor, the next one. Yes, Victor, the next one, please. Yes. There were a lot of people in the terminal. Okay, very good. Thank you, Victor. So, there were 2 flights in the morning. There were 2 flights in the morning. Habían 2 vuelos en la mañana. You see?
When there are two or more things, cuando hay dos o más cosas, y van a utilizar el hubo había, tienen que utilizar, valga la redundancia, el there were. There were 2 flights in the morning. There were 10 people in today's video conference. Habían 10 personas en la videoconferencia de hoy. There were 7 chairs. Habían 7 sillas. There were a lot of people. Había muchas personas. También podemos utilizar ese grado de cantidad, ese prefijo a lot of, con el there were. There were a lot of people. There were 2 flights in the morning. There were a lot of people in the terminal. Había muchas personas en la terminal. There were a lot of people at the church. Había muchas personas en la iglesia. There were a lot of people in the street. Había muchas personas en la calle. There were a lot of vehicles or a lot of cars. Había muchos vehículos o carros en la calle. So there were. So in this case, let's see the question. The question, Licenciada Cuevas. The question, please. Were there to fly in the morning? Exactly. They were there. The answers, la respuesta. Yes, there were. No, there weren't. Excellent. That's right. Were there 2 flights in the morning? Yes, there were. No, there weren't. Habían 2 vuelos en la mañana. Invert the order, guys. So that's the key of success in this grammar. Esta es la clave del éxito de esta gramática, esta pregunta, miren. There were 2 flights in the morning. Había 2 vuelos en la mañana. So in this case, were there 2 flights in the morning? ¿Habían 2 vuelos en la mañana? Yes, there were significa que sí que habían 2 vuelos en la mañana. No, there weren't. No, no había 2 vuelos en la mañana. There were a lot of people in the terminal. Había muchas personas en la terminal. Entonces, si yo quiero verificar esta parte, to change the question, llevo la pregunta, miren lo que yo hago. Pongo el word al inicio, miren. Were there a lot of people, oh, sorry, in the terminal? In the terminal? Were there a lot of people in the terminal? Affirmative, guys. So we have here affirmative. Affirmative is yes, there were. Yes, there were. So in this case, negative. Negative. No. So in this case, no, there weren't. You see? So it's very easy. It's very easy to make or to form questions using there was, or with the simple past tense of the verb to be, was, and were. Any question about it? Any question? ¿Alguna pregunta? Any question? Here we are, guys. Here we are. Any question? Don't be shy. No sean tímidos para preguntar. Recuerden que ustedes tienen licencia. Licencia. You've got license to ask. Tienen licencia para preguntar. Any question? So that's really important. The use of there were and there was. Any question about these topics? So let's see about was, where, about more examples about this part. Any question? Any question? This about where there was and there were. Okay, if there's no question, guys, if there's no question, what comes next? So you need. So this class has been recorded. Esta clase está siendo grabada. La voy a subir, la voy a postear en lo que es en la plataforma, as usual, como usualmente yo lo hago. La voy a postear en la plataforma. Y también la voy a subir al grupo de WhatsApp para que cualquier, si quiere una vez más poder escuchar estas explicaciones, pues ustedes apoyarse de las mismas. That's really important. Estamos trabajando el pasado simple, señores. El pasado simple. Esto hay que trabajarlo bien. Cualquier pregunta, no tener temor de ustedes hacerla, porque es importante. Recordándoles, para los que no vinieron el día de ayer,
hay una opción o está la opción latente debido a que esta unidad es extremadamente importante. Se abrió la posibilidad de dar otra hora más para finalizar estos aspectos el próximo viernes. Next Friday at 6 o'clock. El próximo viernes, la misma hora, a las 6 de la tarde. Me gustaría que ustedes estén. Yo sé que, bueno, viernes, el fin de semana, muchas cosas, pero es importante. Es porque vamos a tratar el viernes, si Dios lo permite, lo que es irregular verbs and regular verbs, los verbos irregulares y los verbos regulares en inglés. Como es un tema un poquito extenso, yo hubiese trabajado con los dos temas, ya independientemente de que estamos terminando, media hora con una parte y media hora con otra parte, pero yo analizando, basado en la experiencia de otros grupos, ya con todos estos años, yo prefiero mejor dar esta primera parte, Word, y trabajar con la otra parte ya en otro día. Porque si ustedes reciben muchas informaciones con este tema, que es un poquito complejo pero no difícil, pues eso es lo más factible en términos de pedagogía, de enseñanza del idioma inglés, específicamente con este aspecto gramatical, que ustedes puedan adquirir los conocimientos separados. Para los que no vinieron el día de ayer, entonces tienen una cita de 6 a 7 el próximo viernes, si Dios lo permite, tienen que estar, vamos a llegar puntual, vamos a hacer ese esfuerzo. Yo estoy dando esta pilla extra, para que ustedes puedan realmente estar bien cimentados en este nivel. Bien cimentados, porque este tema del pasado simple, los verbos regulares y irregulares, cómo hacer preguntas con auxiliar de, mire, esto es 1A. Les decía también ayer al grupo que asistió, que se conectaron pocos ayer, pero gracias que ya hoy la cantidad ha mejorado, que la semana que viene será la última unidad, Unit Number 8, la unidad número 8. Pero antes de desarrollarlo un poco esa parte, la unidad número 7, tienen que seguir trabajando, adelantando ese material, señores, ese material, ya que es importante. Ustedes pueden ir adelantando sus clases, sus tareas, observando los videos que están ahí colgados. Yo los hice ya hace un tiempito, que están relacionados a estos temas. Ustedes tienen que observarlo, sacar tiempo e ir trabajando con el foro, ir trabajando en la parte de los irregular verbs, el examen que está ahí. Es un examen que ustedes pueden inclusive abrir 2 ventanas emergentes y ir trabajando con los verbos regulares. Pero eso es para que ustedes vayan memorizando y vayan relacionando cuál es el presente y el pasado de ese verbo. Y también hay una parte, la tarea que es hacer oraciones afirmativas y negativas. Dentro de los videos, en el Grammar Spot, en el punto gramatical, está un video donde yo estoy explicando de manera precisa y concisa cómo hacer esas oraciones. Entonces vamos a ir trabajando, adelantando. Don't put off till tomorrow what you could do today. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy, ya que quizás por el tiempo que ustedes tienen, por las responsabilidades, dejan muchas cosas para el domingo. Usted está en el rango del tiempo, lo que pasa es que yo los estimulo para que lo complete antes para que no pueda suceder cualquier cosa. Así que entonces la semana que viene, Unit Number 8. Yes, Unit Number 8. The next week, la última unidad número 8. Ahora bien, después de la unidad número 8, y ya los que estaban aquí es a modo de recordatorio, y los que vinieron hoy ya van a escuchar fresca esta noticia. Después de la unidad que viene, la unidad número 8, concluimos ya el examen, pero lo que es la plataforma, pero vamos a trabajar la semana de arriba, vamos a trabajar 1 o 2 días, puede ser 1 o 2 días. El hecho que vamos a trabajar uno de ellos para darle una evaluación oral, speaking test, una evaluación oral, puede ser martes y miércoles corrido, puede ser un día. El hecho es que yo la semana que viene le voy a organizar si son los 2 días o un día. Usualmente ya cuando se termina un curso, ya se terminó. Pero quiero hacer abrir ese breve espacio también la otra semana de arriba, después de la unidad 8, para fomentarle otras cositas más. El viernes, mañana, voy a hacer lo posible mañana en la noche, les voy a subir un material al grupo de ustedes, al WhatsApp, que es Frequency Adverbs, adverbios de frecuencia. Les voy a subir un tutorial de más o menos 10-12 minutos,
o cuidados y menos de cómo ustedes pueden utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son, teacher? Usually, usualmente, always, siempre, sometimes, a veces, never, nunca, y también otras formas para usted responder o preguntar, hacer la estructura how often. For example, how often do you practice English? Cada qué tiempo, cada qué frecuencia usted practica el inglés. Entonces, ¿cómo usted responde a este tipo de preguntas? Un video tutorial buenísimo en el cual se lo voy a enviar mañana. Ya yo tengo, les preparé el material, solamente voy a grabar y luego subírselo a la plataforma. So guys, practice makes perfection. Any question, alguna pregunta, any commentary, algún comentario? Anoki, licenciada Cuevas, Victor, Yaskari, Walkiria, Saida, Howard, Xiomara, Litzy, Alejandra. Any question, any commentary? No, teacher. Okay. So practice makes perfection.